Historias que son muy bonitas, muy especiales y que nos van a llevar a crecer espiritualmente. Esta es la idea de todos los libros de la Biblia, que nos ayuden a un crecimiento espiritual. Vamos a orar y comenzaremos el libro en unos minutos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos que, Señor, tú sigas obrando como hasta ahora lo has hecho a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos estar concentrados hablando de ella, que quites de nuestra mente todo pensamiento, palabra o acción que no te ha glorificado, que nos perdones, que limpies y que tengamos un corazón dispuesto para recibir y para hablar, Señor. Te rogamos, Señor, que lo que aprendamos pueda ser práctico y que tú puedas guiarnos, Señor, para darte el honor y la gloria que tú mereces. Por eso pedimos misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Para hablar de Lucas estamos hablando de alguien que usted conoce como médico, el médico amado, es como normalmente nosotros lo llamamos. El mundo está lleno de historias de todo tipo, pero las historias que la Biblia señala transforman vidas, literalmente. Ahora, este libro lo que busca y lo que vamos a buscar con este libro es que entendamos que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan con usted. Usted no es por casualidad, usted no nació porque, ay no, qué casualidad que nací, no. Usted nació porque Dios tiene un plan precioso, maravilloso, único, especial, y lo tuvo incluso con su propio hijo. Y así es con cualquier persona que está. Y hoy vamos a comenzar a estudiar ese libro que nos va a enseñar ese plan maravilloso del Señor, un plan que es amoroso, misericordioso, en el cual entregó a su propio hijo, lo entregó por nuestras transgresiones para que nosotros fuéramos justificados, para que fuéramos justicia de Dios en él. Por eso este libro tiene como tema central al Señor Jesucristo. Y solo que se va a enfocar en la vida y en el ministerio de Jesús y cómo esa vida y ese ministerio nos pueden cambiar la vida a nosotros. Y obviamente al principio lo que vamos a encontrar son 4 versículos que vamos a comenzar a estudiar en el día de hoy, que es como la introducción al asunto. Y ese prólogo que está ya incluido nos va a llevar y nos va a introducir a lo que es el texto mismo. El texto comienza con Lucas 1:1 diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Me ha parecido, dice el texto, hay varios textos acá, pero comienza diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner las cosas en orden. Interesantísimo que Lucas no es la primera persona que intenta poner en orden todos los acontecimientos de la vida de Jesús. Antes de él había otros que lo intentaron hacer y no lo lograron. Lucas lo logra hacer y lo logra hacer también que su libro, su epístola, su carta es tomada como base, como un evangelio, como algo que muestra claramente y en orden la revelación de Dios. Si usted quiere un libro cronológico, significa que tiene los acontecimientos en orden, Lucas es el libro. Él tiene los acontecimientos en orden. Ahora, ¿qué sabemos de Lucas antes de convertirse en acompañante de Pablo? Porque Lucas uno lo distingue más en el libro de los Hechos, del cual también es autor. Pero antes de convertirse en el amigo de Pablo, sabemos que era médico. ¿En qué EPS de allá trabajaba? No sabemos. Jerusalén Med, una cosa así, ¿no? Pablo se refirió a él como el médico amado, ¿ok?
y lo muestran como un colaborador de Pablo, uno pues, constante que estuvo allí con él. Ahora, ser médico en ese tiempo era algo muy digno, muy eh, que llevaba, algunos eran muy famosos y otros eran muy criticados y muy juzgados. La medicina no había avanzado tanto como hoy en día, pero había algunos que sobresalían y desgraciadamente muchos otros que eran despreciados porque decían que no sanaban nada. Y era entonces un trabajo que dependiendo donde tú estuvieras o te despreciaban o te subían mucho, te creían muy importante básicamente. El texto comienza diciendo que ya que muchos han tratado de poner en orden la historia, no sabemos quiénes eran esas personas que intentaron poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y dice Lucas está diciéndole a un señor que se llama Teófilo, que ya vamos a hablar de él, y él no quería producir simplemente una biografía de Jesús, no era el asunto que él quería hacer. Él quería hablar de las cosas ciertísimas, la palabra significa de las cosas hechas, consumadas. Quería plasmarlas, ponerlas en el lugar correcto. Ahora, este Evangelio de Lucas y resalta sobre todo el logro de Dios, lo que Dios logra, lo que Dios hace, que Dios es soberano con cada persona de esta tierra, que Dios tiene un plan con usted, conmigo, con Jesús, con Pablo, con todos los que están allí. Ahora, lo que uno debe esperar en este libro, y Lucas lo va a mostrar de esa manera, es que Dios tiene una cosa que se llama soberanía y que así usted se oponga, Dios la va a llevar a cabo. Esta es la parte interesantísima de este libro, que vamos a estudiar bastante en orden. Ahora, ¿por qué él escribió este libro? Lo escribió para su amigo Teófilo. ¿Quién era Teófilo? No tenemos mucha historia sobre el muchacho. No conocemos, la Biblia no lo nombra básicamente el que lo nombra es literalmente Lucas en el libro en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Lucas también escribe. Eso es el que lo nombra. Pero es alguien que, como está escrito en el texto, le dice, te quiero aclarar las verdades que tú ya conoces. Básicamente le va a contar a él, le voy a decir, mira, te voy a aclarar esas cosas que tú ya comenzaste a conocer, que tú ya sabes que pasaron, pero yo te las voy a poner en un ordencito, como casi con plastilina, para que tú entiendas cómo fue que llegó Jesús acá y para qué, y todo lo que te hemos dicho. Y eso es algo, era bien interesante. Todos los relatos de Lucas son absolutamente confiables y están verificados por los otros evangelios. Lucas entonces, por un lado era médico, el tipo de eso era historiador. Historiador. Porque, ¿qué hizo? Hizo una investigación, se puso a preguntarle a todos, y aquí la Biblia señala que hizo una investigación bastante seria, dice que con testigos oculares. ¿Ok? Y eso es algo chévere. El Evangelio de Lucas fue aceptado como inspirado por Dios y cuenta con testigos oculares de todo lo que el Señor hizo y también cuenta con hechos comprobados por la historia humana. En conclusión, vamos a estar mirando algo que es absolutamente comprobado. Por eso dice el texto, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Hubo personas que observaron de primera mano el ministerio de Jesús y a partir de ahí predicaron la palabra de Dios. Y Dios preservó y transmitió a través de esas personas a 4 escritores específicos del Nuevo Testamento. Dice que lo vieron con sus ojos, testigos presenciales. ¿Ok? Wow. Y no solo eso, sino que también esas personas lo que vieron, lo enseñaron, transmitieron esas verdades. Ahora, Lucas no fue uno de los testigos presenciales. ¿Ok? Ese no, es lo que queda claro. Lucas no fue un testigo presencial, no fue un apóstol. No lo meta ahí en eso porque él no es así. Igual él no fue uno de ellos de los 12, sino que fue compañero de los apóstoles y específicamente de Pablo. Eso es lo que hace la diferencia.
Lucas entonces, teniendo acceso a Pablo y a todas las personas cercanas a Jesús, le ha parecido bien, le ha parecido apropiado, después de haber investigado diligentemente todas las cosas desde su origen. O sea, imagínese usted entrevistando. Lucas es fantástico. Pablo, una entrevista aquí, para la iglesia, ¿no? Y el tipo, tome nota. Pedro estuvo con los apóstoles preguntándole, oye, ¿qué pasó en tal ocasión? ¿Qué fue lo que ocurrió en tal cosa? Lucas había estado afuera, mirando, pero él no había estado adentro, directamente andando con Jesús. Y entonces él empieza, y después dice el texto, dice, de haber investigado cuidadosamente de principio a fin, como un historiador, un investigador. Uy, dice de aclarar las siguientes cosas. Dice, tal como nos las enseñaron desde el principio, como lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios. Uy. Entonces tenemos a Lucas como un médico, un historiador, pero también es un teólogo y es un pastor. O sea, el tipo es fuertecito. Es teólogo porque vamos a encontrar en este libro que él nos manda principios bíblicos increíbles. Y va a trabajar como pastor porque va a buscar ayudarnos a persuadir de ciertas verdades doctrinales que están aquí en el texto. Y para hacerlo, Lucas va a acudir a las fuentes que ya nombramos, va a colocar en orden los acontecimientos, muchos acontecimientos, todos en la vida de Jesús. Va a hablarnos, por ejemplo, del nacimiento de Cristo, de su circuncisión, la infancia, el bautismo, el ministerio, la cruz, la resurrección. Uy, nos va a hablar de toda la vida de él, para que nosotros tengamos eso claro. Y por eso dice que lo va a hacer de una manera lógica y sistemática, que bueno, eso es algo muy, muy bonito. Él va a querer que Dios entienda, que nosotros entendamos que Dios es soberano en la historia, que si un acontecimiento hoy está ocurriendo, no es porque Dios cerró los ojos y dijo, ay, preciso, me cerré los ojos y mire lo que pasó. No, Dios sabe por qué lo permite. Él sabe por qué pasan las cosas. Él tiene reclaro, yo permito o no permito que ocurran las cosas. Y eso es muy importante para nosotros. Lucas vio claramente cuando vio a Jesús, cuando hizo una investigación, dijo, wow, esto es un plan de Dios desde antes. ¿Dónde dice eso? En otro libro que él escribió. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos 22 al 24. Vamos allá por un momento. Hechos 2, 22 al 24. ¿Qué dice? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Imagínese esa frase. Él dice que todo lo que le pasó a Jesús fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que fue parte de un plan perfecto de Dios. Y Lucas entiende así toda la vida. Él dice, mire, las cosas no pasan porque si Dios tiene un plan detrás de eso, aún en medio de las cosas malas, Él las sabe usar para cosas buenas, para el cumplimiento de sus propósitos. Y básicamente eso es lo que nos está diciendo Él. Pero también Lucas ve que lo que ocurrió con Jesús tiene un alcance para todo el mundo, que eso no es solo para los judíos. Este libro le habla a todos, a judíos, a gentiles, a samaritanos, y les muestra que él, obvio, que Lucas mismo, que era gentil, escribió a Teófilo, que era otro gentil, y se dio cuenta que el evangelio es abierto a todas las personas, a todas y cada una de las personas. Y por eso tiene unas escenas muy interesantes, Lucas, donde hay escenas con gentiles que normalmente nadie las tiene. Pero por encima de todo, lo que Lucas quiere que entendamos es que la persona y la obra de Jesucristo, lo que el Señor va a hacer y seguirá haciendo por nosotros, ese es el asunto. Y obviamente en eso se revela que él es un hombre tiene un corazón de pastor. Y le dice, a ti, excelentísimo Teófilo. Lo que sabemos es que era un hombre muy importante, que ya lo habían enseñado, como les dije, pero que él le quiere aclarar el orden de las cosas y por una sola razón. Él dice, te voy a explicar en detalle para que cuando yo termine la explicación, usted confíe más en Dios.
para que usted esté tranquilo y diga, sí, yo estoy confiando en un Dios del cual tengo los detalles, del cual conozco los hechos y que sé que todo eso que dice ahí es verdad. Y eso es algo, uy. Al principio, como usted puede ver en la carta, el libro fue inicialmente escrito para un hombre, para Teófilo. Teófilo, te voy acá. Imagínese usted dedicarse a escribirle a una persona solo para que la persona entienda bien las cosas, toda una carta de muchas hojas, porque esta es una carta larga. Pero como este hombre tenía un corazón de pastor, dijo, no me importa, venga, le explico. Pero la carta fue tan inspirada, tan metida con Dios, que dijeron, wow, este hombre, el Espíritu Santo lo dirigió y se convirtió esa carta en un instrumento de edificación para millones de personas en la historia. Así fue como llegó el asunto. Entonces, algo muy, 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 muy chévere. Y él comienza entonces con, como todo Lucas lo ve como parte del plan de Dios, él dice, Dios hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento tenía un plan. Había dicho que iba a enviar a su Mesías. Pero antes de enviar a su Mesías, iba a mandar a alguien que lo anunciara. ¿Ok? Se llama en la Biblia un heraldo, un precursor, uno que anuncia. Y entonces Lucas se devuelve y dice, quiero anunciarles, contarles desde el principio que yo supe, nosotros supimos desde el principio quién traía el anuncio. Y nos van a dar la historia de quién iba a anunciar al que iba a venir. Y entonces él comienza una historia que en sus Biblias comienza en el versículo 4, cuando Lucas empieza a hablar, dice anuncio del nacimiento de Juan. Lo leo, es una historia muy interesante. Dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y la primera cosa que nosotros vemos es que hubo en los días de un rey que se llamaba Herodes, una pareja de personas. Uy. Pero ubiquémonos en la historia que había pasado y por qué él comienza por ahí. Resulta que Dios siempre le había hablado normalmente a su pueblo. En todo el Antiguo Testamento, Dios le habla a su pueblo, pero su pueblo, 400 años antes de esta historia, su pueblo se había portado por años mal con Dios. Muy mal. Entonces Dios decidió no hablarles más. Hizo algo que les dolió mucho y que fue doloroso para el pueblo, y simplemente Dios cerró su boca. Y ya no les mandó palabra, ya no había profetas hablando, ya no Dios no les enviaba mensajes. No pasaba ningún milagro extraordinario. Se llamaron los 400 años silenciosos, porque Dios dijo, pero Dios es alguien que cumple sus promesas. Dios dijo que les iba a mandar un Mesías y que antes del Mesías les iba a mandar un precursor y Dios no podía pasar por alto eso. Así que 400 años después ocurre esta escena. Después de 400 años de Dios quedarse callado por los profetas, ocurre la siguiente escena. Dios vuelve a hacer algo, vuelve a hablar. Por eso es tan importante el evento que Lucas narra. Y obviamente después de que llega esta, como se llama, una larga noche de oscuridad para Israel, porque básicamente Israel estaba en oscuridad. Y quiero aclarar qué pasó en estos tiempos. En esos tiempos existía un señor que se llamaba Herodes. Dice que en los días del rey Herodes. Herodes primero. Herodes primera era un hombre que había sido puesto por el Imperio Romano. Tenía sangre, medio sangre judía. Le decían que era como un mestizo. Y le tenían cosita por eso. Los judíos no lo querían. Pero Herodes a toda costa quería hacerse querer. Él dice, pero oiga, vea, quiérame. El tipo quería que lo quisieran. Pero el problema es que él era idumeo, significa que sí era judío, pero estaba mezclado con unos descendientes de Saúl, y los descendientes de Saúl odiaban a los israelitas, y entonces él para arreglar las cosas decidió casarse con Mariana, que era, alguien dijo con una judía, para decir, al yo casarme con ella, uy, los judíos me van a querer un poco más. Esa era la idea. Y el tipo comenzó a construir un montón de cosas impresionantes. Fue uno de los mejores constructores de la época.
construyó palacios y construyó uno de los palacios más bonitos. Y usted no ha ido por allá últimamente a Israel. Yo he ido por allá por internet, claro, y se da un palacio que se llama Masada. Masada es un palacio construido en una montaña inexpugnable. Una cosa fantástica. La construyó él, era como su casa de retiro allá como para tomar el sol. Pero nadie podía subir, era una cosa impresionante. Pero también para estar bien con los judíos, reconstruyó el templo. Lo amplió, le puso unas bases increíbles, que es el templo donde pisó Jesús, del cual hoy solo quedan esos muritos que usted ve allá que la gente está haciendo así. Eso es lo que queda de eso. Eso lo hizo Herodes I, o Herodes, así como se llama. Dice ahí que el señor se llamaba Herodes I, rey de Judea, así se llamaba el muchacho. Entonces, cuando este Herodes I, que estaba allí, fue nombrado, había otros Herodes que van a ser nombrados, no lo confunda, este es el primero que aparece ahí. Es muy importante por la reacción que él tuvo. Y como ya dijimos, este hombre que había sido nombrado y trataba de congraciarse con los judíos, allí gobernaba en ese momento, pero tenía un gran problema. Así como él construía cosas, tenía un corazón malo y perverso. Era un hombre egoísta, era un hombre egocéntrico, todas las cosas las hacía para que lo reconocieran. Uy, era un muy buen orador, era un diplomático, pero había cosas terribles que también él hacía. Las cosas terribles era que era sin misericordia, celoso, paranoico, pensaba que todo el mundo le quería quitar el poder, y entonces por eso hizo cosas un poquito fuertes, como por ejemplo mató a la esposa, mató al hermano de él, mató a la mamá y mató varios de sus propios hijos. Y por eso no tuvo ningún problema más adelante en mandar matar a los niños menores de 2 años, pensando que ese niño, uno de ellos le quería quitar el trono. Ese es Herodes. O sea, muy lindo el constructor, el ingeniero, pero por el otro lado un salvaje completo. Herodes fue tan grave y tan terrible, Herodes, que al final de su reinado nadie lo quería. Entonces el tipo mandó contratar señoras que lloraran, plañideras se llama. Todavía hacen eso en algunas partes. En Colombia todavía no. Venga, la contrato para un velorio. Y no es para tocar, es para llorar. Y en ese tiempo ya existía. Y Herodes ese día que murió mandó matar a muchos príncipes del pueblo para que la gente llorara. Y para que dijera, Jerusalén está triste. Esa era una caspa de muchachos, una belleza. Ese es el Herodes al que se va a enfrentar inicialmente, que nos está narrando aquí esta historia. Entonces dice que aconteció, dice el texto, después de hablar de Herodes, que hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, que su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, y que trabajaba en el templo. Zacarías, que significa Jehová se ha acordado. Recuerde que los nombres en la Biblia normalmente tienen un significado. Los judíos lo hacen con algún significado normalmente espiritual. ¿Usted sabe qué significa su nombre? Interesante. Muy bien. Zacarías era un nombre que era común en las escrituras, ¿ok? Muy común en las escrituras, pero era uno de los miles sacerdotes que ejercía funciones en el templo. Ser sacerdote significaba que la persona representaba a Dios, era una persona respetada, eran personas que enseñaban a las personas, interpretaban las escrituras, aconsejaban, juzgaban, y el deber de ellos era hacer sacrificios en el templo. 2 veces al año, todo sacerdote tenía que ir al templo a ofrecer sus servicios. Entonces, el tipo iba y se pasaba por allá y servía allá. Narra que Zacarías era uno de esos sacerdotes, pertenecía a la clase de Abías. ¿Ok? Significa a un grupo que decía, esto viene por descendencia o por línea de alguien que se llama Abías. Normalmente el sacerdocio estaba organizado en 24 grupos. Él pertenecía al grupo 8, por decirlo así. Ahora, esos sacerdotes se dividían 2 veces al año, iban al templo y les decían, hay que participar en cientos de actividades. El templo era un lugar muy grande y sostenerlo era muy fuerte.
y usted había que cargar agua, limpiarlo, había montones de actividades que hacer. Por lo tanto, las personas se sorteaban entre los mismos sacerdotes para labores las más bonitas y las más llamativas para ellos. Era poder entrar al templo. En el templo había que ponerle, por ejemplo, a los candelabros, había que echarles aceite y mantenerlos prendidos. Eso era una función. Ellos decían, si me toca eso, fantástico. Había una mesa donde se ponía un pan fresco todos los días. Decía, si me toca hacer eso, lo máximo. Pero si me tocaba el altar del incienso, que básicamente era quemar incienso básicamente en un mueble de madera pequeñito, parecido así a este, con unas punticas acá, eso era lo máximo, porque resulta que esa era una de las cosas en la cual la persona estaba más cerca de Dios. ¿Y por qué pensaban eso? Porque resulta que el templo que construyó Herodes era muy parecido en su forma al tabernáculo inicial de Dios, el del desierto. Tenía un lugar donde sacrificaban los animales afuera, pero tenía adentro un lugar santo que tenía unos candelabros gigantes ahí en el templo de Herodes. Y también había unas mesas, la mesa de los panes, y ahí se colocaba el pan fresco que se cambiaba cada semana, y estaba el altar del incienso, que era un lugar en esa cajita inicial. Usted entraba y encontraba una puertica, entraba y un lugar iluminado, fantástico, muy bonito, iluminado por la menorá únicamente, o sea, los candelabros de 7 brazos, y encontraba la mesa de los panes y al frente el incensario. Allá solo entraban unos pocos sacerdotes al año, unos muy poquitos. Y cuando terminaba el mueblecito del incensario, había una cortina grande, alta, de varios metros. Detrás de esa cortina se supone que estaba otro lugar, que se llamaba el lugar santísimo, donde supuestamente habitaba Dios. ¿Ok? Así era en el tabernáculo del desierto. Solo que en el tabernáculo del desierto, detrás de la cortina, estaba el arca del pacto. Y sí habitaba Dios. Y la Biblia dice que varias veces Dios se hizo sentir, su presencia bajaba sobre ese lugar y volvía y salía y bajaba. Era muy chévere en el Antiguo Testamento. Los judíos pensaban que Dios todavía estaba con ellos, pero llevan 400 años sin oírlo. Detrás del velo dice no había nada, pero ellos seguían rindiendo culto como si sí lo hubiera. Y seguían haciendo cosas así. Los sacerdotes seguían haciendo su labor y el que le tocaba el incensario decía, estoy cerquitica a Dios, porque detrás de esa cortina supuestamente está la presencia de Dios. Entonces para ellos eso era lo máximo. Aunque la verdad es que Dios ya no estaba ahí. Dios hacía muchos años, ya no había ni arca, el arca ya se había perdido. ¿Por la película? No, no fue por la película. No, el arca llevaba montones de años perdida. La perdieron, Dios la escondió, más bien. Dicen que está oculta allá en algún lugar. Todavía está por ahí, no sabemos dónde, pero no está. Y en ese tiempo de Herodes ya no había arca, allá detrás. Detrás de eso no había nada, era un hueco vacío. Una cortina grande y un hueco vacío. Pero ellos decían y hacían todos los sacrificios como si supuestamente Dios estuviera allá. Pero si a usted le tocaba el incenciario, usted decía, estoy súper bien. O sea, que a usted le tocara en toda su vida entrar ahí, era fantástico. Pero que le tocara el incenciario, uff. Había otro que era mejor, ser sumo sacerdote y pasar detrás del velo. Esa era todavía mejor, pero mucho más difícil. Entraba una vez al año ese hombre y si le tocaba eso, en la vida entraba una sola vez. Y él supuestamente entraba detrás de la cortina y decía, wow, estoy en la presencia de Dios. Y hacía un sacrificio para Dios para pagar los pecados del pueblo. Se llamaba el día de la expiación, en la cual pagaba por todos. Seguían haciendo eso, pero detrás de la cortina no había nada. ¿Ok? Zacarías está en el altar, le tocó por turno, sortearon el asunto. Zacarías le toca el incensario, el feliz, contento, pero mira lo que dice el texto. Dice que su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Elizabeth, ¿saben qué significa Elizabeth? ¿Ni idea? Mi Dios es un juramento, así se llama, mi Dios es un juramento. Y eran los dos, y la Biblia dice de ellos que ambos eran justos. En ese tiempo había mucha religiosidad, la gente era tremendamente religiosa. Iba, como muchos todavía hasta el sol de hoy, iban simplemente porque hay que ir. Quiero cumplir con las reglas, quiero eso, pero no tenían un corazón bueno para Dios. Había fariseos, había escribas, y muchos de ellos no eran serios con Dios. Es más, Dios los criticó por su hipocresía. Pero estos dos, Elizabeth
y su esposo Zacarías eran gente derecha, gente justa, y así lo miraba el Señor. Justo no significa perfecto. Eran justos delante de los ojos de Dios. Cuando en la Biblia dice que una persona es justa delante de los ojos, que Dios la declaró justa, fue que fue justificada por fe. Fue que Dios vio en esa persona que esa persona de verdad confiaba en él, creía sinceramente. Y entonces Dios, igual que a nosotros, cuando usted cree sinceramente en Cristo, la justificaba por fe, la declaraba justa. Y resulta que Zacarías y Elizabeth los dos eran justos. Y les regaló eso. Eso es algo muy bonito, muy chévere. Pero la mayoría de los religiosos que iban al templo, incluyendo los sacerdotes, no eran así. Pero él sí, junto con su esposa. Sin embargo, dice el texto que ellos creían en el Dios vivo y verdadero, pero no tenían hijos. ¡Wow! Y que quede claro, justicia no significa que eran perfectos. Eran seres humanos, fallaban. Pero la diferencia es que siempre estaban buscando agradar a Dios y se fallaban en algo, se nos perdonan, me miraban. Un creyente es igual. Un creyente es declarado justo, pero no es perfecto. Pero si es un buen creyente, cuando la embarra, busca resarcir el daño, busca cómo arreglar, busca cómo hacer las cosas. Estos dos justos que no tenían hijos, obviamente en este tiempo no tener hijos era una cosa muy delicada. La gente, las personas inventaron, o no Dios, pero las personas dijeron, eso es porque Dios los está castigando, los está maldiciendo, los está, y siempre estaban hablando mal de los que tenían hijos. Ahora, Dios en algunas veces sí castigó, y se dice la Biblia que cerró el vientre de algunas personas como castigo. Pero no es que Dios cada vez que cerraba el vientre de una mujer era por eso, porque era mal, tenía pecado, cosas así. Pero para el pueblo, que era muy religioso, eso era un motivo de crítica. ¿Y por qué el sacerdote Zacarías y Elizabeth no tienen hijos? ¡Wow! Y eso era algo complejo. Dice la Biblia que ellos andaban, en ese texto, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Significa, trataban de agradar a Dios en cada cosa que hacían, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, dice el texto. Y obviamente no tener hijos en ese tiempo era una carga muy difícil de soportar. Muy, muy, muy difícil. Entonces ellos no tenían esperanza. Y fuera de eso dice el texto, y ambos eran ya como la edad de algunos acá, de edad avanzada. O sea, tenían la edad de quién, venga, amigo, quién. No podemos mirar a nadie. Pero ya tenían sus añitos, de edad avanzada, significa ya eran viejitos, ya eran mayores, muy mayores. Y obviamente las esperanzas de tener un hijo, pues ninguna. Ella era estéril, seguramente intentaron por años y habían seguramente pedido al Señor, pero ya el asunto ya por la edad que tenían, decían, eso es imposible. Imposible. Sin embargo, aquí empezamos a ver cómo Dios, para mostrar que realmente era una cosa milagrosa, para realmente mostrar que era Dios, hizo algo extraordinario, que ya había hecho antes, que era que los viejitos tengan hijos. O sea, hermanos, aquí mayores, no. Eso es para específicamente el texto, ¿ok? Pero lo que él dice el texto es que Dios hizo lo mismo que hizo con Abraham y con su esposa Sara, que les dio un hijo cuando esos ya tenían 100 años. Bueno, ellos sí nos dice la exacta, 100 y 99. Imagínense tener un hijo a los 100 años. Pero así pasó. Ahora ellos están mayores y Dios va a hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué ocurrió? Dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. El asunto acá es bien interesante. El sacerdote tenía que entrar después de haberse lavado varias veces, purificado, tenía que ir muy despacio allá, pero el acercarse allá era de mucho miedo. Todos tenían miedo de que estando tan cerca de la cortina, yo hubiera hecho alguna cosa y Dios, chao. Pensaban que sí, porque ya había pasado en el Antiguo Testamento, cuando la gente no fue seria con las cosas
que Dios hacía, o los ritos que Dios hacía, o los sacrificios que Dios exigía, Dios había abierto la tierra, había quemado personas, y ellos tenían mucho temor de que eso fuera así. Entonces, normalmente la historia nos dice que muchos corrían, les daba mucho miedo y hacían eso rapidito. Entonces dice que le tocó ejercer el sacerdocio y le tocó ofrecer el incienso mientras, ojo, las personas oraban afuera orando. ¿Por qué era eso así? Había horas específicas para ofrecerlo. Entonces, el incienso en la Biblia es muy importante, ese incienso que se quema sobre el altar. Porque el incienso, ese humo que salía, pasaba la cortina e iba a la presencia de Dios. Y en la Biblia el incienso, el olor, el incienso que se quema, simbolizaba las oraciones de los santos, oraciones que se elevaban. Dice, ¿ese es el mismo que me venden en el bus, allá en el Transmilenio? No, no es el mismo. El jare, 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 no tiene nada que ver con el jare, jare, ni nada de esas vainas. Es el incienso de allá, es un incienso. No sé cómo describirlo, como una matica seca, se colocaba, eso quema y eso aromatiza de una manera muy bonita. Pero ellos pensaban que llegaba a las narices de Dios, básicamente es como la idea. Y simbolizaba las oraciones. ¿Por qué? Porque afuera, mientras tanto, toda la gente estaba orando. ¿Por qué estaban orando? Porque el sacerdote saliera vivo. Si el sacerdote salía vivo, el tipo se asomaba a la puerta y oraba por ellos y los bendecía. Y decía algo así como más o menos, el Señor los bendice, aceptó el sacrificio, aceptó la oración que le elevamos, y todo el pueblo se regocijaba y todos, chévere. Entonces, claro, Zacarías le toca entrar por allá y a esa hora el pueblo estaba orando. Dice, toda la multitud, o sea, fue en la ofrenda de la tarde, para que quede claro. Obviamente, la gente, el sacerdote, dependiendo de lo temeroso, corría mucho por hacer eso. Muchísimo. Ahora, eso era cuando el sacerdote ofrecía el incienso allí. Había un día especial que les dije que se llama el día de la expiación. El que podía hacer el día de la expiación era el sumo sacerdote, y ese sí entraba más allá. Ese era todavía más difícil llegar allá. Ese hombre le ponía unas campanitas en el traje para que cuando pasara al otro lado supieran que estaba vivo, porque cada vez que se movía sonaba la campana. Si el tipo no había sonido, le ponían una cuerda en la cintura y la jalaban para sacar el cadáver. Es una cosa súper interesante. Impresionante. ¿Y todo por qué? Porque decían, si usted está mal delante de Dios, te muere. Esa era la idea. Imagínense eso, era muy fuerte el asunto. Ahora, en este caso, la persona está ofreciendo nomás no está haciendo ese sacrificio, está haciendo el altarcito, y el incienso empezaba a subir. El incienso simbolizaba oraciones de arrepentimiento, oraciones de confesión, simbolizaba acciones de gracias, simbolizaba que estaban esperando al Mesías, simbolizaba la paz de Jerusalén, la nación, la familia, la salvación, el reino que el Señor tendría. Pero también simbolizaba que yo iba a depender de Dios, que me iba a someter a Dios y que Dios iba a ser mi soberano. Yo iba a hacer lo que Él quisiera. Era algo. Y por lo tanto, que ese asunto funcionara para el pueblo era supremamente importante. Pero estando ahí, dice el texto en el versículo 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿En qué idioma le habló el ángel a Zacarías? Le dijo, no, le habló en español. Bueno, para nosotros sería español, le habló en el idioma de Zacarías, en hebreo. Le habló en su propio idioma. Ese es el idioma de los ángeles, en la Biblia, por lo menos. Y dice acá, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Señores, Dios siempre interviene a favor de su pueblo. Su pueblo son todos los que creen en Él. Hacía 400 años Dios no había hecho nada con su pueblo, porque su pueblo se había portado mal, pero había llegado el tiempo de que Dios dijo, ¿sabe qué? Vamos a cambiar eso. Voy a intervenir otra vez y lo voy a hacer de una manera milagrosa, y obviamente lo hizo. Y dice que se le apareció un ángel del Señor.
Imagínese, es usted solo allá con ese susto de ese altar quemando eso y de pronto a la derecha, ¡pum!, le aparece un ángel. ¿Qué apariencia tenía? Era de cómo venía equipado, 2 alas, 4 alas, 6 alas, no sabemos. Un ángel. Ellos parecían reconocerlo de cierta manera. Y dice que estaba puesto en pie a la derecha del altar. Estaba ahí puesto, él lo vio claramente. Y dice que se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Significa se asustó, se estremeció, significa la palabra. Se aturdió, quedó aturdido. ¿Cómo así? Qué susto tan tenaz que se le aparezca a usted un ángel en ese sitio, tan cercano a Dios y se le aparece un ángel. El ángel se dio cuenta del asunto y el ángel intentó calmar a Zacarías. Le dice, no temas, no temas. ¿Por qué se asustaban tanto con la aparición de los ángeles? Porque muchos ángeles traían palabras de juicio. Muchos ángeles, dígale al pueblo que voy a acabar con ta, y listo, así era, Dios cumplía su palabra. Entonces el ángel le dice, tranquilo, yo no vengo a eso, básicamente, le hizo entender. Le dijo, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Qué significa? Ellos habían orado, seguro hace mucho tiempo, porque ya eran mayores. Seguro duraron años orando, Señor, danos un hijo, Señor, danos un hijo, Señor, danos un hijo, y no había pasado. Seguro habían perdido la esperanza, pero finalmente cuando no hay esperanzas humanas, cuando ya no hay nada humanamente que hacer, Dios dice que si es su propósito, Él hace lo que nadie podría hacer. Y era prometer que una mujer que no podía tener hijos los tuviera con un hombre que ya tampoco podría engendrarlos. Es más, les dijo, y quiero que cuando el muchacho nazca le pongan por nombre Juan, que significa Dios es misericordioso, Dios es clemente. Eso significa Juan. ¿Está claro? ¿Está ahí? Uy, qué bonito eso. Fuera de eso, el ángel le dice, ese Juan no es para que ustedes se entristezcan, al contrario, les va a traer gozo, les va a traer alegría. Y muchos, le anticipa, se regocijarán con su nacimiento. Ese muchacho va a ser una bendición. Fantástico. Eso fuera muy chévere. Pero cuando llegamos al versículo 18, ahora imagínese usted ese hombre, ese Zacarías que está allí, que va a responder. Y la respuesta no fue así como muy buena de Zacarías. Zacarías dijo, ¿será que sí? Es que yo, claro, Zacarías se miraba y dije, no, pero yo, no, pues sí, si a toda hora nos dan las sillas azules, en todas partes, y el caminador, yo, engendrar un hijo, ¿y ella va a tener un hijo? ¿Cómo? Entonces él hace algo que no fue tan bueno, ya vamos a ver por qué. Entonces él le dice, al ángel, dice, ¿en qué conocer esto? O sea, ¿cómo saber que eso es verdad? Si yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, imagínense eso, o sea, los dos somos mayorcitos, bien mayores, básicamente. ¡Wow! Entonces, claro, eso es incredulidad. Y entonces el ángel se presenta y le dice, yo soy Gaby, o sea, Gabriel. En la Biblia, ¿cuántos nombres de ángeles no sabemos? A ver, hagamos la lista. Está Gaby, Gabriel, está Miguel, Miguel, y está Rafael, Michelangelo. ¿Esto no es de los de otra de una película? No. Rafa, ¿está Rafa ahí en alguna parte? No creo. Está Miguel y está Gaby. No hay nadie más. Estos dos son tan importantes que la Biblia los nombra. Gabriel siempre trae mensajes, pero Miguel, ese sí téngale miedo porque ese es para pelear. Miguel es para la guerra, para pelear. Gabriel es para traer mensajes. Y son los únicos dos que la Biblia nombra por nombre propio. Hay millones de ángeles, pero estos dos son los únicos dos que están ahí. ¿Ok? Y dice acá que él le pregunta a Gaby, oye, ¿cómo va a hacer eso? Dice,
Dice Gabriel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, significa soy muy cercano a Dios, básicamente está diciendo, estoy muy cerca al trono de Dios, mostrando que no es cualquier ángel, es un ángel de un estrato o de una posición muy alta. Y he sido enviado, aquí hay otra enseñanza. Los ángeles son enviados por Dios, usted no los pide. Hay gente que toda hora, Señor, que dice, envía a tus ángeles ahora. 3 a la puerta, 2 a la ventana, ahora. O va pasando 2 a la cocina, que me ayuden con alguna cosa ahí. No, nada, pueden. Los ángeles no le hacen caso a usted. Los ángeles solo le hacen caso a Dios. Y Dios los manda solo cuando Dios piensa que usted los necesita. Si no los necesita, no se los manda. Así es sencillo. Y aquí se está cumpliendo el principio. Aquí dice, he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. La palabra buenas nuevas significa evangelio ahí. Se escribe así. Dice, a darte estas buenas nuevas, esas noticias bonitas. ¿Cuáles son esas? Dicen, pero el ángel se da cuenta de la actitud de nuestro amigo Zacarías. Y el ángel le dijo, ¿sabe qué? No me gustó esa respuesta suya de que como así, que. Y se lo hace entender de la siguiente manera. Y dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Uy. Y entonces el ángel de verdad se toca, digámoslo así. Y le dice, ¿sabe qué? Lo siento. Usted no creyó. Pero esto es muy chévere que haya pasado, porque esto muestra algo increíble de parte de Dios. La incredulidad de Zacarías no detuvo el plan de Dios, nunca. Dios dijo, Juan va a ser su hijo. Así es usted un incrédulo. Y con él tengo un plan. Y es con usted y es con su familia, a pesar de su incredulidad. La incredulidad de Zacarías no detuvo el plan de Dios. La incredulidad suya no detiene el plan de Dios para lo que él quiere hacer con usted. No lo va a hacer. Y eso es una verdad fantástica de la Biblia. Por eso la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Cristo. No hay forma de eso. Entonces yo sí le voy a pedir que por favor colabore con el plan de Dios, colabore. Sí, porque es que usted ya sabe que no tiene opción. ¿Sí? No, así no le guste. Dios dice, es que esto es lo que yo quiero, ese es mi plan con usted. No lo detenga, no trate de frenarlo, detenerlo, torcerlo, acomodarlo, no sirve. No funciona. Déjese usar por Dios. Por eso el ángel le dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que el anuncio se haga realidad. Y obviamente eso más adelante vamos a mirar qué pasó. Y el ángel lo que mostró ahí fue la falta de defensa de Zacarías. Pero enfatizó la soberanía de Dios. Y usted no tiene fe, pero Dios es soberano y de todas maneras lo va a hacer. Así de sencillo. Y eso es muy, 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 muy bonito eso. Pero usted tiene que pensar qué estaba pensando el pueblo cuando el Señor se empezó a demorar. Porque la gente hacía esto rápido. Porque él tenía miedo de la cortina detrás de Dios. Y se empieza a demorar Zacarías y todo el pueblo orando. Y quinta oración, séptima oración. Oiga, ¿y este qué? ¿Qué pasó? Y aquí está lo que pasó. Y el pueblo estaba esperando afuera de Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Se supone que simplemente él iba a entrar, ponía el incienso rápidamente, lo encendía, salía y oraba y bendecía a todo el pueblo que estaba afuera haciendo la oración. Y pasaron los minutos y los minutos, porque la charlita ahí fue larga, entonces pasó todo eso. Y él asustado y todo el asunto, y este hombre nada que salía. Empezaron seguramente a pensar, ¿será que ha hecho algo malo? ¿Será que se murió? Porque, uy, eso me hace acordar la historia de Nabat y Abiú, hijos de Aarón, que cuando tomaron incensarios y pusieron fuego, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, esto es fuego extraño, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de él. Y por eso ellos vivían tan asustados con eso. Y el pueblo empezó a inquietarse mucho. Pero Dios no le quitó la vida, solamente le quitó el habla por un rato, tal cual Gabriel les había dicho. Y cuando el sacerdote salió fue muy chistoso. Entonces se imagina, sale Zacarías y todos.
Y el tipo, ¿cómo les explica? Dice, bueno, más o menos, no sé, es una explicación. ¿Cómo le explica a un pueblo religioso? Pues el pueblo se quedó pensando, pues este hombre, ¿qué le pasó? Se dieron cuenta que algo le había ocurrido, obviamente, y comprendieron. Y lo increíble es que ellos entendieron, uy, este hombre tuvo un contacto con Dios allá adentro, de alguna forma. Ellos lo entendieron, así lo dice el texto. Y dice el texto, cuando el sacerdote por fin salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Pues claro, la expresión facial, el lenguaje corporal del tipo, él seguro salió asustadísimo del asunto y le empezó a hablar por señas y permaneció mudo. Uy, por eso digo, trató de hacerlo a su manera de explicar lo que pasó, porque no existía el lenguaje de señas en ese tiempo. Entonces él con sus trató de explicar lo que le había pasado. Uy, y eso es increíble. Ahora, lo que quiere enfatizar Lucas de todo eso es que Dios es soberano y nada detiene el plan perfecto de Dios, ni siquiera usted. Usted mismo no puede tener el plan perfecto de Dios. Y yo entiendo que todos tenemos a veces, y muchos todavía tienen en su cabeza ideas, es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y Dios dice, si Dios quiere, si Dios permite, dice Santiago, como lo vimos en el libro pasado. Pero lo que está diciendo acá es, yo voy a hacer como yo quiero con cada uno de ustedes. Entonces, lo que está diciendo, lo que quiere hacer entender Lucas es, tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, que dice la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2, el versículo Dios dice las cosas que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una cantidad de cosas que Dios ya tiene listas para que usted las haga. Ya están listas y Dios dice y nos va a llevar a que caminemos en ellas. Y yo por eso le digo, deje de pelear con Dios, deje de estar cerrándose con Dios y más bien dígale, Señor, yo voy a colaborar, colabore. Me voy a disponer a hacer lo que tú quieres. ¿O quiere seguir agarrado con él? Y no se agarra de frente, usted no le pelea de frente, usted le pelea con actitudes en su vida. Le pelea que sabiendo que tiene que hacer ciertas cosas con él, usted no lo hace porque no se le da la buena voluntad de hacerlo. Y usted se cierra con él. Eso es exactamente el asunto de la soberanía de Dios. Pero lo que estoy diciendo es, señores, eso no tiene salida. No peleen, no funciona. Obvio, yo no voy a decir que Dios los va a poner mudos. Yo no sé qué ir a hacer con ustedes para eso, ¿no? Pero de alguna manera Dios les va a hacer entender a todos acá que que hay otro lugar por donde tenemos que caminar. Y yo sí les voy a decir de una vez qué va a pasar, señores. Ustedes no van a sentir paz hasta que no estén caminando donde Dios quiere que estén caminando. Mientras tanto, su vida va a ser toda como ansiosa, toda inquieta. Ay, ¿yo qué hago acá? O sea, no le hallo sentido, todas esas vainas. Angustia existencial tipo leyenda, garantizada para los que no anden en la voluntad de Dios. Porque ¿sabe qué? Solo cuando uno camina donde Dios dice que toca caminar, ahí uno descansa y tiene paz con Dios. Mientras tanto, usted se angustia. La vida lo angustia, porque esa no es, Dios no lo quiere ahí. Entonces quiero preguntarle, ¿cómo andamos de angustias últimamente? ¿Sufre usted de angustia existencial? Sí, señor. Constantemente se siente que no está en el lugar equivocado, que está en el lugar equivocado. Sí, señor. Siente usted como que no le hallo sentido a la vida, pastor. Es que no le hallo sentido. Entonces, entonces yo le pregunto, ¿tiene una relación con Dios? ¿Por cómo no le puede hallar sentido a la vida teniendo a Dios? Cuénteme cómo puede pasar eso. ¿Cómo puede pasar que si usted tiene a Dios en su vida, usted tiene el Espíritu Santo adentro? Zacarías no tenía el Espíritu Santo viviendo permanentemente en él. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, hacía algo y se iba. Ellos no tenían eso. En muy poquitos se quedó. Nosotros sí tenemos a Dios adentro. O sea, nosotros tenemos más herramientas que Zacarías. Por lo tanto, tenemos menos excusas. Usted puede conocer el camino de Dios a través de dejarse guiar por el Señor a través del Espíritu Santo. Usted puede frentear cada cosa que llegue a su vida a través del Espíritu Santo que Dios ha puesto en todo lo que es creyente. Entonces,
¿Por qué no está haciendo hoy la voluntad o el camino? ¿Por qué no está siguiendo, siquiera acercándose? Porque hay que, eso es paso a paso. ¿Por qué ni siquiera se está acercando al camino de Dios hoy? ¿En qué se entretuvo? ¿Dónde se desvió? Porque si usted no lo está haciendo es porque está en otra cosa. ¿En qué está? La Biblia dice que hay que andar, que hay que volver a la senda antigua. La senda antigua es andar donde Dios dice que tenemos que andar. Y si no lo está haciendo, usted está pecando. Y por eso lo bonito de esta historia es Dios es soberano. Ahora, usted ya se dio cuenta de que es capaz Dios, ¿no? Para que una persona ande donde tiene que andar y le crea. Entonces, ¿qué le tiene que pasar a usted para que usted le crea que Dios quiere algo con usted? Que le sirva de alguna manera, que trabaje con él. Dígame, ¿qué tiene que pasar? Y por eso lo que la Biblia está llamando a hacer es, hágame el favor, aceptemos la soberanía de Dios. ¿Qué da miedo? Sí, claro. Obvio que da miedo que uno, Dios lo ponga, dice, ¿qué tal Dios me mande? Siempre, todo el mundo no, Dios me mande por allá lejos, a un lugar. ¿Qué pasa si nos manda a un lugar lejos? Yo estoy seguro que la mayoría no. ¿Y qué pasa si lo hicieras? ¿Sería terrible? Si estamos con Él, ¿puede ser terrible? No, ese es el punto. Por eso hoy al salir de acá nosotros tenemos que estar pensando, ¿Dios es el soberano de nuestras vidas? ¿Se está dejando que Dios haga lo que tiene que hacer? ¿Conoce usted cuál es la voluntad de Dios? Porque ese es el punto. Yo lo quiero invitar a que esté orando y que le diga, Señor, Señor, ¿cuál es tu plan conmigo? Porque Dios tiene un plan. Lucas, como está viendo las cosas, dice, Jesús vino por un plan fríamente calculado por Dios. Pero usted está hoy en el Señor por un plan muy puntual de Dios para hacer algo muy específico con Dios. ¿Ya sabe qué es? En mi caso es predicar, enseñar. Pero me costó muchos años entenderlo, porque jamás quise hacer esto. Y si lo hubiera podido evitar, lo hubiera evitado, pero Dios no me dejó. Él me presionó, Él me apretó así hasta que yo dije, me desmovilizo. Sí, Señor, me desmovilizo. Y acepté. Y me desmovilicé. Pero desde el momento en que uno hace eso y empieza a hacer lo que Él dice, hacia uno no le llame tanto la atención, no hay más tranquilidad en esos caminos que en ninguna otra parte. Esos son los caminos más de paz, de más tranquilos que. Se puede hacer muchas otras cosas, pero nunca va a tener la paz que le da a hacer exactamente lo que Él dice que puede hacer. Por eso lo invito en esta mañana, los invito en esta mañana, o nos invitamos más bien, a que evaluemos, ¿estamos cumpliendo el plan de Dios? ¿Qué lo detiene para cumplir el plan de Dios? Háganlo. ¿Es creyente? O dice que es creyente, ¿no? Si es creyente, hágalo. Porque Dios es soberano y lo que dijo un día que iba a hacer, lo va a hacer. A pesar de cómo es usted. Entonces, colaboremos. Agachemos la cabeza y digámosle, Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? Yo me someto. Así. Y sométese. ¿Qué garantiza el Señor? Que va a tener paz, que va a tener gozo, que se va a alegrar de saber que anda donde tiene que estar andando. Y va a quitar de su vida seguramente esa incertidumbre que muchas veces está en su corazón. Ese como vacío de que yo dónde estoy. Como que usted se levanta y dice, ¿yo qué hago en esta tierra? Estoy como quemando oxígeno acá. Pero cuando usted tiene al Señor clarito y ha entendido que tiene un plan, digo, Señor, seguro tienes un plan conmigo. Y al principio puede que no entendamos todo, pero sí debemos estar seguros. No entiendo, pero seguro hace parte de tu plan. Gracias. ¿Qué hay que hacer? Y sígueme llevando a eso. Y esa debe ser la tarea de nosotros al salir de acá. Señor, seguro tienes un plan. Todavía no lo he entendido, no lo he buscado. Tal vez ni siquiera te he preguntado por miedo. Pero quiero que me lo empieces a mostrar y quiero que me lleves a eso. Que me coloques lo que me hace falta para eso. Porque si les falta algo, lo va a colocar. Y al final, vamos a estar en paz, como la Biblia dice. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia.
Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú, nadie más que tú lo puede hacer, Dios. Gracias por ser el soberano de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque solo tú haces y tú obras, Dios. Nadie más. Gracias porque un día nos llamaste y por eso estamos aquí, Señor. Y como lo vimos ahí en el texto, Señor, con un nombre específico, dijiste que le colocaran Juan. Por eso te damos la gloria, la honra, ayúdanos a entender tu plan perfecto, a entender que tú tienes para cada uno de nosotros un lugar, un ministerio, un servicio, en alguna forma, y que debemos estar buscando cómo llevarlo a cabo. Por eso hoy ponemos en tus manos esto que hemos hablado y pido que pueda ser real en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén.